los libros del cielo. ¿Cómo se llama? Los libros del cielo. ¿Cuántos sabían que en el cielo hay libros? Bueno, uno de ellos que ya estudiamos es el libro de las memorias. Muy bien. De las memorias. Dice la Biblia que fue escrito por causa de los hijos de Dios. Ahí están escritas todas las cosas que tú has hecho para Dios, todas las veces que tú has predicado la palabra, ayudado a un necesitado, porque cada vaso de agua que tú das a uno de estos pequeños no se quedará sin recompensa, dice la palabra. Así que va a haber un día en que tú vas a recibir esa recompensa de lo que está escrito en el libro de las memorias. El segundo libro que estuvimos hablando es el libro de la vida. Y dice la Biblia que para entrar en el reino de los cielos debemos estar inscritos en el libro de la vida. Pregúntale a la persona que está al lado, dile, ¿tú ya estás inscrito en el libro de la vida? Porque si no, hoy es el día. Si no, hoy es el día. Amén. Y tercer libro que estamos tratando es el libro de los propósitos. Diga propósitos. O sea, hay un libro escrito para cada uno de nosotros donde Dios registra cuál es el plan, el propósito original de Dios para nosotros. Ahí está todo escrito, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, ¿se puede uno salir del propósito? Sí, claro, Dios nos dio libertad para escoger, pero el plan de Dios es que cumplamos su propósito si queremos hacer bien hecha la tarea. Amén. Ya vimos hace 8 días, hablando del libro de propósitos, que cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito. Cada uno tiene un plan, un propósito. Y el propósito bueno, agradable y perfecto de Dios, la voluntad, el centro de la voluntad de Dios. Si tú estás allí, tú estás cumpliendo el propósito de Dios. Amén. Pero si tú no estás ahí en el centro de la voluntad de Dios, tú te saliste del propósito. Les explicaba el caso de Jonás, ¿se acuerdan? El Señor creó a Jonás y entre los propósitos que Dios tenía para Jonás era que él fuera a salvar a través de la predicación de la palabra a una ciudad llamada Nínive. Era una ciudad grande que el Señor le dijo a Jonás, si ellos no se arrepienten, dentro de 40 días voy a destruir a Nínive. Y Jonás, que tenía el propósito, Dios ya le había dicho cuál era su propósito para él. Él llega hasta la costa y en vez de coger el barco para Nínive, coge el barco que va para Tarsis, o sea, justo al revés. O sea, cambió totalmente el propósito de Dios para su vida. Y cuando él iba para Tarsis, entonces Dios hizo provocar una tormenta. O sea que cuando nosotros cambiamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, hacemos que se generen tormentas alrededor de nosotros. Vienen tormentas en la familia, vienen tormentas en la salud, vienen tormentas en las finanzas, vienen tormentas en la nación, en la sociedad, en la empresa, en la iglesia, en el ministerio. Cuando estamos haciendo lo que Dios no nos mandó a hacer, nosotros comenzamos a embarrarla. Cometemos los peores errores de nuestra vida. Y entonces, ¿qué hace Dios para podernos volver a meter en el orden? Genera una tormenta. Y esa tormenta es causada por nuestra desobediencia a Dios. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por casualidad, en este momento, tú estás generando una tormenta por tu desobediencia? Además, Dios tuvo que meter en la historia un gran pez que no estaba en el plan original de Dios, porque en el plan original de Dios era que fuera Jonás y que hiciera ¿qué? Predicara en Nínive el arrepentimiento de sus pecados para que Dios salvara a la nación. Pero como él se le ocurrió coger para otro lado, entonces tuvo que Dios meter un extra en la película.
Bueno, un pez extra grande, un extravagante pez que se lo tragó. Y cuando nosotros estamos haciendo desórdenes en la vida, el Señor tiene que hacer y meter un plan de redención para nosotros, de salvación. Y a pesar de que genera, muchas veces hay muchas personas que están viviendo situaciones difíciles, cuando el propósito de Dios era que estuvieran bendecidos a nivel financiero. Pero el Señor tiene que meter toda la familia en ruina, en escasez, para que la persona diga: ¿qué estoy haciendo mal? Y busque la dirección de Dios, y entonces vuelve y se meta en el orden de Dios. Entonces dile a la persona que tienes al lado: tienes que volver al propósito de Dios. Dile: tienes que volver al propósito de Dios. Amén. Ok, sigamos en ese estudio, que es muy importante. Entonces lo primero es, todo comenzó en Él. Digan conmigo: todo comenzó en Él. Porque a veces nos creemos que el centro de esta película somos nosotros, y resulta que el centro es Él. Dice la Biblia: todo fue hecho por Él, para Él, por medio de Él subsisten todas las cosas, por Él fuimos creados, para la gloria y la alabanza de su gracia fuimos creados nosotros, fue para Él. O sea, no todo existe para mí. Lo segundo que veíamos hace 8 días es que no somos un accidente. O sea, que nosotros nacimos en una familia porque Dios quería ponernos en esa familia. Nacimos chaparritos, y les explicaba por qué mi esposa, Dios tuvo que hacerla de 1.50, porque hace 3 años me había creado a mí y yo no crecí más. Entonces mi esposa le preguntaba: ¿por qué de 1.50, Señor? ¿No me podías dar unos 10, unos 20 más? Y el Señor le dijo: no, monita, porque Aníbal se me quedó de 1.69. ¿Qué tal la monita de 2 metros de alta? Pues no la hubiera volteado a mirar yo, no la hubiera alcanzado a mirar. Pero Dios tenía un propósito con nosotros, amén. Entonces por eso es que debemos decirle: Señor, ¿qué quieres? ¿Por qué me hiciste las ñaticas así grandes? Señor, ¿por qué me hiciste de esa manera? ¿Por qué me pusiste en este hogar? Porque te aseguro que en el propósito original de Dios tiene un plan contigo como tú eres. Así que no busque la manera de cambiar lo que Dios hizo en tu vida, sino de usar lo que Dios hizo en tu vida. Amén. Y ahora vamos a ver la tercera parte de este libro de propósito, y es en Efesios 2:19. Efesios 2:19. Leamos todos, por favor. 1, 2, 3. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces digan conmigo: Dios me creó para estar en la familia de Dios. O sea, no para estar por fuera de la familia de Dios. Dios me puso en este tiempo en la historia para que yo sea de la familia de Dios. Vamos a Hebreos 2:10 y leamos todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, el propósito que tuvo el Señor al venir a la tierra y morir en la cruz del Calvario era llevarle más hijos a Dios. O sea, ese fue el plan. El Señor estaba en el cielo desde la eternidad. Él tenía un hijo llamado Jesús. Y Él dijo: yo quiero más hijos. Yo quiero más como mi Jesús para mi vida. Entonces, Dios obviamente decide enviar a su hijo, y Jesús de Nazaret viene a la tierra a cumplir un propósito.
Y en Juan 1:12, todos lo conocemos, dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todo el que cree en Jesucristo y lo recibe como su Señor y Salvador de su vida, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, ¿para qué vino entonces Jesús a la tierra? Para llevar muchos hijos a papá Dios. Para eso derramó hasta la última gota de su sangre. Entonces nosotros, uno de los propósitos que tenemos es formar parte de la familia de Dios, que comenzamos a vivirlo aquí en la tierra. Por eso cuando nosotros entramos a la iglesia y nos metemos en la familia de Dios y recibimos a Jesús en nuestro corazón, y ahora ya no solamente somos miembros de una iglesia, sino que somos hermanos los unos de los otros. La Biblia dice que Jesús de Nazaret es nuestro hermano mayor. Así dice la Biblia, que Él es hermano mayor. Y por eso dice la Biblia que si Él es heredero, nosotros somos coherederos con Él, porque nosotros somos hermanos de Él, hijos del mismo papá que dio herencia a Jesús. Y con Jesús Él nos hizo a toda la iglesia coheredero. Por eso el Señor dijo: todas las cosas que yo hago las haréis vosotros, y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. O sea, el propósito del Señor es que nosotros tengamos los privilegios que tiene Él. Por eso nos dio toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y nos manda a nosotros a hacer lo mismo que Él vino a hacer. Por eso, si Él dio su vida para que muchos sean salvos, nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida para que muchos conozcan del Señor. Amén. Entonces, somos de una familia. Por eso nosotros debemos sentirnos en la iglesia como una familia. Por eso nuestra iglesia se llama Ecofamiliar. Porque nosotros queremos que la familia siga siendo, en el plan original de Dios, el plan de salvación. Por eso cuando llegamos delante del Señor, el Señor nos ha hecho una promesa aquí en la tierra desde que lo conocimos, y es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, Dios es un Dios de familias. Ayer estábamos preparando un encuentro de caballeros que vamos a hacer, Dios mediante, en el mes de agosto. Y en ese encuentro estábamos hablando de lo importante que es en nuestra iglesia las familias. Y una de las metas que tenemos en cada persona que se prepara como guía para un encuentro es que cada uno invite 3 personas. Y yo les decía a ellos, cuando uno tiene que invitar 3 personas a un encuentro, uno normalmente ¿a quién va a buscar? A la familia. Entonces uno se va donde el papá y le dice: papá, tengo un encuentro y voy a predicar por primera vez. Pero el papá no viene a la iglesia, pero el papá no es cristiano. Pero uno le dice: papá, ¿me acompañas? Y es muy difícil que el papá se le niegue a su hijo a acompañarlo a una labor que va a hacer. Y resulta que lo que no sabe el papá es que en ese encuentro se va a encontrar cara a cara con Jesús y su vida nunca va a volver a ser igual. Amén. Pero entonces, ¿a quiénes es a los primeros que recurrimos en la iglesia para llevarlos a los encuentros? A los más cercanos, a mi papá. Entonces yo me voy con mi papá. Ese es mi trofeo para el encuentro. Pero también voy y busco a mi hermano. Y le digo: hermanito. Y el hermano: ay, usted está en esas cosas de que la invitaron y que fue y que se convirtió y que sí es cierto que ya no bebe, que ya no fuma, que ya no es infiel, pero ay, no, a mí déjeme acá. Hermanito, tengo que llevar un invitado, quiero que me acompañes. Entonces, muchas veces hasta por hacerle el favor a uno, sus familiares se van a acompañarlo a uno al encuentro. Entonces, por esa razón, la familia es la primera afectada cuando nosotros estamos haciendo los encuentros. Por eso en esta iglesia no es nada extraño ver hileras completas de solo familias.
Entonces aquí está la familia de Freddy y Alexandra. Aquí está la familia de Ramiro y Rosita. Aquí está la familia de Beto y Sandra. Y aquí está la familia de Juan Pablo. Aquí está la familia, así, por familias. Porque el Señor nos ha permitido traer las familias a esta iglesia. Por eso esta iglesia es una iglesia familiar. Y el propósito original de Dios, escúchenlo bien, es que vengamos a sus caminos a formar parte de la familia de Dios. Y hay personas aquí en la iglesia que dicen, bueno, yo con mi familia nunca la fui. Nunca me recibieron, nunca me han recibido hasta hoy, pero desde que entré a la iglesia, ahora tengo una nueva familia. Entonces comenzamos a saludar a las personas de la iglesia y se comienzan a convertir en nuestra familia, porque el plan de Dios es la familia. Por eso es que el enemigo quiere atacar tan fuerte a la familia. Por eso es que con este tema de la inclusión, en el tema del homosexualismo, se está tratando de desbaratar, ¿es qué? La familia. El plan original de la familia se destruye con lo que el enemigo ha querido hacer hoy en la nación y en el mundo. Destruir el concepto de familia. Escuchaba un archivo de voz en donde se leían las normas que se impusieron en Venezuela hace un par de años, unos 3, 4 años en Venezuela. Y una de esas cosas era que los hijos que una persona tenía a partir de ahora comenzaban a ser no de la familia, sino del Estado. Y debían no sujetarse a la familia, sino al Estado. Y fíjese que eso fue lo que destruyó a la Unión Soviética. Porque cuando se terminó y se acabó ya el tema de Rusia, de la Unión Soviética, y vino la perestroika y cambió y volvieron a abrir otra vez a Rusia, a la familia, reunieron a los sociólogos, escúcheme bien esto para que lo entendamos, reunieron a los sociólogos y a los psicólogos más importantes de Rusia y le preguntaron por qué razón había fracasado el modelo comunista en Rusia, cuando era la precursora del modelo y cuando en la teoría el modelo funciona. Entonces ellos llegaron a una conclusión en ese congreso que hicieron, y la conclusión fue: desde el momento en que se destruyó el concepto de familia, se destruyó la nación. Volvamos a abrir el concepto de familia en la nación y automáticamente la nación va a volver a prosperar. Entonces, cuando ellos eliminaron todo el esquema comunista que había en la nación, lo que realmente hicieron fue que de los campos de concentración a donde se habían llevado a los niños, los devolvieron a sus familias. Imagínense que un niño nacía y el niño, cuando nacía, no se lo dejaban sino hasta que lo destetaba la mamá, el primer añito, y luego cogían el niño y se lo llevaban a un campo de concentración donde había unas señoras matronas rusas que eran las encargadas de formar las disciplinas en los niños. Y ya los niños dejaban de pertenecer a la familia, ahora pertenecían al Estado. Y entonces desbarataron con ese modelo totalmente el concepto de familia. Y al desbaratar el concepto de familia, comenzó la Unión Soviética a irse a pique. Al punto que si no se solucionaba urgente, hubiera acabado en ruinas la Unión Soviética. Hoy se está volviendo a levantar como una potencia mundial, porque volvieron a recibir la familia en medio de la sociedad y entender que Dios puso a la familia como el centro y el núcleo que sostiene la sociedad. Por eso la familia no la podemos ignorar. Por eso el modelo no puede cambiar, no puede ser destruido. Los que están aplicando esos principios, como en Venezuela, obsoletos, arcaicos, que destruyeron a la Unión Soviética, como el tema de destruir la familia, van a terminar haciendo
exactamente lo mismo con la sociedad, destruyendo la nación. Porque si no hay familias fuertes, no hay naciones fuertes. Porque si queremos naciones fuertes, tenemos que trabajar en familias fuertes, amados. Así que si hay se están desbaratando los hogares y se están divorciando las familias y piensan que eso es cualquier cosa, no. Porque cuando Dios une al hombre y a la mujer, póngame bien atención, es como si cogiera una foto de Freddy y cogiera una foto de Alexandra, le echara por la parte de atrás Super Bonder y luego la pegara. En ese momento en que Dios bendice el matrimonio y los declara marido y mujer, lo que hace es que fusiona, pega esas dos fotos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos separar esas dos fotos? Algunos dicen, ¿y si yo quiero qué? Estoy cansado, lo voy a hacer y punto. Tengo derecho a rehacer mi vida. ¿Saben qué es lo que hace? Arranca. Póngale cuidado lo que pasa en un divorcio. Cuando hablamos de divorcio estamos hablando bendecido por Dios. No estamos hablando de una unión libre. Una unión libre no tiene el pegamento de Dios. Por eso es tan peligroso estar en una unión libre, porque no tiene el pegante de Dios. Pero y obviamente está en pecado. Pero cuando una persona ha ido al altar y ha recibido la bendición de Dios, quedó pegado, fusionado para siempre. ¿Qué pasa si Freddy y Alexandra en un día que quisieran botar todo para la calle, decidieran separar esas dos fotos? Entonces un pedazo de la nariz de Freddy se le quedaría pegada a la cara de Alexandra, y un pedazo de los ojos de Alexandra y de las orejas de Alexandra le quedaría pegada a la foto de Freddy, porque rompieron algo que es inseparable. Además de ellos quedar rotos y un pedazo pegado en el uno y otro pedazo pegado en el otro, entonces ¿saben qué hicieron? ¿Qué harían con la hija? La parten por la mitad. Y entonces ella tiene que un fin de semana estar con el papá y el otro fin de semana con la mamá. Y entonces tiene que estar con una madrastra y tiene que estar con un padrastro. Y entonces la persona más perjudicada en un divorcio son los hijos. Porque además de todo el daño que se hacen los que se separan mutuamente, están rompiendo la vida de sus hijos. Y después quieren que sus hijos sean brillantes y que no les pase nada. Y resulta que de pronto esos hijos no le han dicho nada todavía a los papás. Pero esos hijos por dentro llevan una procesión, un dolor, una herida tan grande que le está frustrando y frenando el buen desarrollo en su vida profesional, en su vida juvenil, en su vida familiar, en su vida de amistad, en su vida espiritual. Y eso es un problema que lleva la persona. Ustedes se imaginan cómo serían los hijos si no hubiera divorcios. Ustedes saben cómo volarían nuestros hijos a cumplir el propósito de Dios de una manera tan especial. Pero debido a que decidimos arrebatar, romper el plan de Dios en nuestro hogar, vienen consecuencias. Así que un divorcio, mis amados, y no quiero que ustedes se sientan mal por lo que yo les estoy diciendo, quiero que se sientan arrepentidos si tienen que corregir algo, si están tratando de desbaratar su hogar. Quiero que vayan a la cruz y le pregunten a Jesús: ¿tú quieres que yo me separe? Te aseguro que Jesús te va a decir: yo recuerdo que un día tú viniste al altar y me pediste la bendición,
hasta que la muerte los separe. Es un pacto. Y si tú eres un hombre de pactos, y si tú eres de esos hombrecitos, varoncitos que tiene bien puestos los pantalones, no vas a dejar tirado tu hogar, sino que vas a ir hasta el final, hasta que la muerte nos separe. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. ¿Que hay que hacer ajustes, mis amados, en los matrimonios? Claro que hay que hacer ajustes. Pero nosotros no podemos cambiar el plan original de Dios. Dios nos trajo para formar parte de su familia, porque para Dios la familia ocupa un lugar primordial en la vida del ser humano. Por eso el día que el Señor Jesús, a la edad de 12 años, póngale bien atención a esto, fue llevado por su por su mamá y por José a Jerusalén, a una de las fiestas. Él se quedó en el templo enseñándole a los maestros de la ley. O sea, a la edad de 12 años, Jesús le respondía preguntas a los maestros de la ley y le hacía preguntas que automáticamente descubrieron que Jesús tenía algo especial, diferente de los demás. Cuando ellos se dieron cuenta que Jesús se había quedado en Jerusalén, 3 días después, cuando iban camino a Nazaret, ¡ay, el niño! Algunos de ustedes alguna vez han ido a un centro comercial y se van para la casa y 3 días después dicen: yo dejé el niño en el centro comercial. No, no es cierto que no. Por ahí dice una señora, dice: a los niños no, pero a mi esposo sí. Y resulta que cuando ellos se devolvieron a buscar a Jesús, lo encontraron en el templo. Y entonces ellos se le acercaron y le dijeron: hijo, ¿qué nos has hecho? ¿Por qué hiciste eso? Y Jesús le respondió: ¿acaso no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y dice Lucas 2:52, desde 50 en adelante, dice: y Jesús volvió con sus padres a Nazaret y estuvo sujeto a ellos. O sea, el Señor Jesús está por encima de todo, pero Él enseñándonos el valor que tiene la familia. Él, Dios Todopoderoso encarnado en Jesús, se sujetó a la autoridad de sus padres y de su familia en Nazaret. Y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Es de esa manera crecemos nosotros cuando estamos metidos en una familia nutritiva en donde Jesús está en medio de nosotros. Amén. Así que es necesario que Jesús sea el centro de nuestra familia si queremos hijos sanos, si queremos matrimonios sanos, si queremos hogares sanos, si queremos una sociedad sana. Debemos invitar a Jesús a nuestra casa, a ser el centro de nuestra familia. Amén.